En un pueblo perdido del desierto llamado Silver Moon, el regreso de un viejo pistolero despierta los fantasmas del pasado. Un duelo al mediodía, una pistola de oro y una deuda que solo puede pagarse con redención. Esta es la historia de un hombre que aprendió que a veces disparar no es vencer, sino perdonar. El sol nacía lento sobre las colinas áridas de Silver Moon, un pequeño pueblo perdido entre el desierto y la frontera. El aire olía a madera vieja, sudor y pólvora antigua. En la calle principal, el polvo danzaba como un espíritu inquieto, arrastrado por el viento del amanecer. Y en medio de ese silencio cargado de tensión, dos figuras se observaban a distancia. Una sombra joven vestida de negro y otra, más gastada por los años, inclinada sobre un bastón y un revólver viejo. «Si logras desenfundar más rápido que yo», dijo el joven con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «te llevas mi pistola». El viejo no respondió, solo movió la mano, milímetro a milímetro, hacia la empuñadura. Sus ojos, de un gris pálido, reflejaban algo más fuerte que el miedo, la resignación del que ya ha enterrado demasiados hombres. Pero esa mañana no era un día cualquiera, era el último día del viejo. Y aunque el muchacho frente a él aún no lo sabía, su destino estaba a punto de entrelazarse con una historia que llevaba 20 años esperando su cierre. 3 días antes, el sheriff Amos Blake tomaba su café frente a la comisaría cuando escuchó el galope. No era un caballo común, era el trote firme y decidido de alguien que traía problemas. Desde el horizonte apareció un jinete vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que le cubría el rostro y una pistola en el cinturón que brillaba como el sol mismo. Una Colt 45 bañada en oro, con un grabado que decía: «La fortuna sonríe al más rápido». El sheriff sintió un escalofrío. Había escuchado historias sobre ese hombre. Lo llamaban El Dorado, un pistolero que viajaba de pueblo en pueblo desafiando a los mejores tiradores, dejando un rastro de cuerpos y monedas de oro. Nadie sabía su nombre verdadero, solo que jamás había perdido. El Dorado desmontó frente al salón la espuela de plata. Empujó las puertas y el murmullo se apagó, como si alguien hubiera disparado al silencio. «Whisky», dijo con voz baja, casi educada. «El mejor que tengas». El cantinero tembló al servirle. El Dorado dejó una moneda de oro sobre la barra y miró alrededor. En una mesa del fondo, un joven rubio, alto y confiado, lo observaba con la mano sobre su pistola. «¿Tú eres el rápido del pueblo?», preguntó el Dorado con una sonrisa torcida. «Depende de quién lo pregunte, del que te puede hacer rico o muerto». El silencio volvió a caer. Afuera, el sol subía, dorando el polvo del desierto. Nadie imaginaba que ese duelo anunciado arrastraría a todo Silver Moon a una historia de culpa, redención y sangre vieja. El Dorado se inclinó apenas sobre la barra como un gato perezoso que ya midió la distancia con su presa. El murmullo del salón, la espuela de plata, había desaparecido. Solo se oía el tintineo de las espuelas y el crujido de la madera vieja. «Busco al más rápido de Silver Moon», dijo, dejando que la luz acariciara la Colt 45 dorada, grabada con filigranas de rubí. A mediodía, en la calle, una sola bala. El ganador camina, el perdedor no. De la mesa del fondo se levantó Liam Calder, 25 años, manos curtidas por el trabajo en el corral y una mirada que mezclaba hambre y orgullo. No era un borracho alardeando para impresionar. Era un joven que sentía que todo lo que soñaba, tierras propias, una casa para Alina Vega, la muchacha de ojos tempestuosos que lo esperaba en la puerta, podía caber en la culata brillante de aquella pistola. «Puedo ser lo que buscas», respondió sin fanfarronear. El Dorado sonrió con esa amabilidad educada que helaba la sangre. «Entonces trae tus manos al sol». A mediodía. El sheriff Amos Blake llegó tarde al salón, empujando a un par de curiosos para abrirse paso. Vio la moneda de oro sobre la barra, pago por un whisky, y supo que el rumor era verdad. El hombre de negro había traído su propio alba. «Calder, aún estás a tiempo de decir no», gruñó. «El desierto está lleno de tumbas de muchachos rápidos.
Liam sostuvo la mirada. «Sheriff, no nací para ver pasar la vida por la ventana». Fuera, Silver Moon empezaba a hervir. Las mujeres cerraban postigos, los niños eran arrastrados por brazos nerviosos, y los hombres discutían si el joven debía aceptar. En el pórtico de la posada de Marta Ríos, sin que casi nadie reparara en él, un anciano encorvado desmontó de un caballo pinto exhausto. Traía un poncho gris, un sombrero descolorido y un revólver viejo con la madera pulida por décadas de uso. Sus manos no temblaban, sus ojos, sí, temblaban hacia adentro, como si miraran un recuerdo que dolía. Pidió una habitación, una noche, quizá dos. Pagó con monedas comunes y subió sin prisa. Desde la ventana del cuarto vio al hombre de negro practicar su desenfunde frente al espejo del salón. La velocidad del dorado no era solo músculo, era cálculo, era crueldad. El anciano cerró los párpados y apretó la mandíbula. «Otra vez el mismo truco», murmuró. «Otra vez la misma trampa». Minutos después el sheriff golpeó la puerta. «Viejo, no sé quién es, pero necesito saber si trae problemas». El anciano lo estudió con un respeto fatigado. «Todos traemos problemas, sheriff. Algunos aprendimos a dispararlos lejos, otros a guardarlos en silencio. Hoy habrá un duelo. El hombre de negro es peligroso. 32 cruces lo siguen sin hacer ruido». «He visto más cruces que nubes», dijo el viejo, y el sheriff, sin saber por qué, prefirió no pedirle nombre. En el salón, Doc Salvatierra, médico y memoria viva del territorio, se inclinó hacia Liam. «He leído sobre estos desafíos. El dorado elige jóvenes con algo que perder. Los provoca, los vuelve torpes. No compites contra su pistola, compites contra tu orgullo». Alina entró con el aliento corto, llevando en las manos un pañuelo blanco bordado con pequeñas lunas. «Liam, no necesitamos ese oro. Yo te quiero vivo», susurró, apretándole los dedos. Él tragó duro, mirando el paño como si fuera una promesa o un presagio. «Haré lo correcto», dijo, sin estar seguro de qué significaba eso. Afuera, el sol subía como un juez. La multitud se abrió cuando el anciano cruzó la calle, directo hacia la sombra donde el dorado afilaba su paciencia. Se detuvo a 3 pasos. «Tu juego está viejo», dijo el viejo, con voz de arena. Demasiado brillo para esconder la misma herida. El dorado alzó una ceja, divertido. «¿Y usted quién es, abuelo? ¿Un fantasma con maletas? Digamos que soy alguien que llegó tarde una vez y no quiere llegar tarde de nuevo». Por un instante, los ojos del hombre de negro perdieron el brillo. Reconocimiento, o miedo, o ambos. El anciano continuó. «Deja al muchacho fuera. Tu mediodía puede ser conmigo». En el salón, el aire se cortó como papel. Liam dio un paso adelante, pero el sheriff le sostuvo el pecho con una mano. El dorado dejó escapar una risa breve. «Aceptaría, si supiera que tu nombre vale mi bala». El anciano se llevó 2 dedos al ala del sombrero, descubriendo un rostro golpeado por soles que ya no existen. «Te bastará con uno de mis nombres», dijo. «Samuel Drake». Hubo un murmullo que corrió como pólvora. Doc Salvatierra palideció. «Dios santo». La sombra de ceniza. El dorado no sonrió esta vez. «Así que no estabas muerto». «Hay cosas peores que morir, hijo», contestó Samuel. «Ver cómo los niños se convierten en apuestas». El reloj del campanario carraspeó 11:30. El pueblo entero contuvo el aliento. Silver Moon, por primera vez en años, parecía recordar que la redención también hace ruido. Y el desierto, a su modo, inclinó la cabeza para escuchar. El viento del desierto se colaba entre las rendijas de las ventanas, trayendo consigo el olor a tierra quemada. Los habitantes de Silver Moon apenas se atrevían a hablar del duelo que se aproximaba, pero los murmullos corrían igual que la arena entre los dedos. En el salón, las cartas y los tragos habían quedado olvidados. Ahora todos miraban hacia el hombre de negro y hacia el anciano que acababa de pronunciar un nombre que hacía temblar hasta a los más valientes. Samuel, la sombra de ceniza, Drake. Durante una década, ese nombre había sido sinónimo de muerte rápida y precisión sobrenatural.
Se decía que su revólver nunca fallaba y que podía disparar antes de que su enemigo parpadeara. Pero un día, desapareció. Algunos juraban que había muerto en la frontera, otros que colgó el arma después de perder algo más valioso que su fama. Nadie sabía la verdad. Hasta ahora. El Dorado, que pocas veces mostraba emoción, dejó el vaso sobre la barra con un golpe seco. «Entonces eras tú», dijo en voz baja. «El hombre que me enseñó que la velocidad también puede ser un castigo». Samuel alzó la vista. Su expresión era tranquila, pero su mirada era un desierto antiguo, sin sombra, sin agua, sin perdón. «Y tú, hijo, eres lo que quedó de mi error». El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del viejo reloj del salón. Doc Salvatierra se acercó un paso, sin poder contenerse. «¿Qué significa eso, Samuel?» El anciano suspiró, el aire saliendo de sus pulmones como un secreto. «Hace 20 años, enseñé a un joven huérfano a disparar. Quería que se defendiera del mundo. Le mostré cada truco, cada movimiento, cada engaño que conocía. Le di mi legado, y con él le di también mi maldición». Miró al Dorado. «Nunca imaginé que usarías esas lecciones para matar por placer». El Dorado ladeó la cabeza, casi divertido, pero en sus ojos había una sombra de vergüenza. «No buscaba placer, viejo. Buscaba un nombre. Quería que el mundo me recordara como te recordó a ti. Entonces elegiste el camino equivocado», respondió Samuel, sin levantar la voz. «Porque la memoria de un asesino no pesa, se pudre». En una esquina, Liam Calder escuchaba en silencio, la confusión marcando su rostro joven. «¿Tú lo entrenaste?», preguntó incrédulo. «¿Tú lo creaste?». «No lo creé», respondió Samuel. «Solo le di las herramientas. El resto lo decidió su hambre». El sheriff Amos miró entre ambos hombres, sintiendo que el aire se espesaba como plomo. «Entonces el duelo es personal». Samuel asintió. «No hay nada más personal que una deuda de sangre». El Dorado se levantó lentamente, empujando la silla hacia atrás con un chirrido que sonó como un disparo. «Muy bien, viejo. Si quieres redimir tus pecados, hazlo con el mismo metal que los forjaste. Al mediodía, tú y yo, sin testigos, sin interferencias». «No busco redención», replicó Samuel. «Busco silencio». El hombre de negro salió del salón con paso firme. Las puertas batientes se cerraron tras él, dejando el aire impregnado de polvo y fatalidad. Alina corrió hacia Samuel. «No puede hacerlo, señor Drake. Él es más joven, más rápido». Samuel sonrió con tristeza. «La juventud dispara con los músculos, niña. La vejez dispara con la memoria. Y yo tengo demasiadas». Liam apretó el pañuelo blanco que Alina le había bordado. «Déjeme ayudarle. Puedo...». «No, muchacho. Si haces eso, él ganará. No porque te mate, sino porque seguirá siendo una leyenda». Fuera, el reloj marcó las 11:45. El sol estaba justo encima, hirviendo la calle principal. Las sombras se acortaban, las puertas se cerraban. Solo quedaba el eco del viento y el murmullo de las plegarias. En la habitación del hotel, Samuel limpió su revólver con movimientos precisos. No lo hacía por vanidad, sino por respeto. Cada arañazo en el metal era un nombre, una historia, un peso. Miró su reflejo en el espejo y vio el rostro de un hombre que ya no era pistolero, sino un fantasma intentando terminar un ciclo. 32 hombres, hijo, murmuró. Y ahora, uno más, para cerrar el círculo. Mientras tanto, el Dorado cargaba su Colt dorada, mirando la empuñadura como si fuera un trofeo y una cruz al mismo tiempo. «Hoy muere el pasado», susurró. «Y si no muere, lo entierro yo mismo». El reloj del campanario comenzó a marcar los últimos minutos antes del mediodía. El pueblo entero contuvo la respiración. La arena del desierto se levantó en remolinos, y en el centro de Silver Moon, la historia se preparaba para repetirse una última vez. El calor caía sobre Silver Moon como un manto ardiente. Las campanas del pequeño templo marcaron las 12 con un sonido seco, casi fúnebre. El polvo se levantaba en espirales bajo la luz blanca del sol, como si el mismo desierto contuviera la respiración. A ambos extremos de la calle principal, 2 hombres esperaban el destino.
En el norte, frente al salón La Espuela de Plata, estaba el Dorado, erguido, impecable, con su chaqueta negra reluciendo bajo el sol. Su pistola de oro brillaba tanto que era difícil mirarla sin entrecerrar los ojos. En el sur, frente al viejo hotel, Samuel Drake avanzaba con pasos lentos, firmes, midiendo cada metro de tierra como si contara recuerdos. Los habitantes del pueblo observaban desde las ventanas y los tejados, temerosos, fascinados. Sabían que aquel mediodía se contaría durante generaciones. El sheriff Amos se colocó al centro, sosteniendo su sombrero contra el viento. «Ya saben las reglas», dijo con voz ronca. «Cuando la campana marque la media, podrán desenfundar. Que Dios tenga piedad de los dos». El Dorado alzó una ceja, burlón. «Dios nunca tuvo que ver con esto, sheriff. Aquí manda la velocidad». Samuel lo miró con calma. «Y la conciencia, cuando llega el final». El reloj del campanario empezó a marcar los segundos. El silencio era absoluto. Ni un caballo se movía, ni un pájaro cantaba. En algún punto, Alina y Liam observaban desde detrás de una persiana. Ella temblaba. «No quiero verlo morir», susurró. «Nadie muere sin dejar un eco», contestó Liam, con la voz quebrada. Entonces la campana sonó. ¡Clang! El tiempo se quebró. El Dorado se movió primero. Un destello negro y dorado. Un borrón de precisión y furia. Su pistola salió de la funda con un brillo cegador, el dedo apretando el gatillo en un solo movimiento fluido. Pero Samuel ya había visto ese gesto una vez, muchos años atrás. No apuntó al pecho, apuntó a la sombra. El disparo del Dorado estalló, silbando a centímetros de su oído. El del viejo llegó una fracción después, pero su trayectoria era imposible. Un rebote contra el abrevadero de metal, una desviación que golpeó la piedra a la derecha del Dorado. El sonido lo distrajo apenas una décima de segundo, suficiente para que Samuel cruzara el arma y disparara de nuevo. El segundo tiro rozó la manga del Dorado, arrancando un hilo dorado de su chaqueta. «Aún recuerdas los trucos, viejo», gruñó, retrocediendo 2 pasos. «No son trucos, hijo», dijo Samuel respirando con dificultad. «Son recuerdos». El Dorado giró, disparó 2 veces. El primer proyectil levantó una nube de polvo junto a las botas del viejo. El segundo se perdió en la distancia. Samuel esperó, el dedo quieto sobre el gatillo. «Estás temblando, Marcus», dijo con voz grave. El Dorado se detuvo. Nadie le había llamado por su nombre real en 20 años. El murmullo se extendió entre las ventanas. Marcus Wheeler. El nombre corrió como pólvora. El Dorado, el invencible, tenía un nombre. «No digas ese nombre», gruñó, su mirada incendiada. «Ese hombre murió el día en que tú me dejaste solo». Samuel bajó un poco la pistola, su respiración agitada. «Te dejé con una elección. Fuiste tú quien eligió la sombra». Los 2 hombres se miraron, inmóviles. No había odio, solo peso. Peso de las cosas que no se dijeron, de los caminos torcidos. El sheriff levantó la mano, sin atreverse a interrumpir. El viento sopló, levantando polvo dorado que brilló entre ellos como si el cielo los midiera. De pronto, Marcus, el Dorado, dio un paso adelante. «Terminemos esto». «Sí», dijo Samuel. «Terminémoslo como hombres». Ambos levantaron el arma al mismo tiempo. 2 truenos retumbaron. 2 destellos se mezclaron. El humo cubrió la calle. Durante unos segundos, nadie respiró. Cuando el polvo se disipó, se vio a El Dorado de rodillas, con la pistola dorada aún en la mano, la sangre manchándole la manga. Samuel seguía en pie, aunque tambaleante, su revólver apuntando hacia abajo. El joven levantó la vista. «Me diste el tiro, viejo». «¿Por qué?» «Porque hay cosas peores que morir», dijo Samuel. «Vivir sin perdón es una de ellas». El Dorado soltó la pistola. Cayó al suelo con un sonido seco, casi humano. El eco del disparo tardó en morir. Y con él, algo en el desierto cambió para siempre. El polvo todavía flotaba en el aire cuando El Dorado cayó sobre una rodilla. La sangre corría lentamente por su brazo derecho, goteando sobre la arena caliente. A su alrededor,
El silencio era absoluto. Solo el eco del disparo seguía resonando entre las paredes del pueblo, rebotando como un fantasma que no encontraba descanso. Samuel Drake permanecía de pie, su revólver aún humeante. No había en su rostro ni victoria ni alivio, solo la calma triste de quien ha cumplido con una condena. Sus ojos grises buscaron los del joven, y durante un instante, el sol pareció detenerse sobre ambos. El sheriff Amos fue el primero en moverse, con paso lento y la mano temblorosa sobre el sombrero. «Por el amor de Dios», susurró. «Nadie puede ser tan rápido». Samuel no lo miró. Bajó el arma con cuidado, como si aún pesara más que una vida. «No se trata de velocidad, sheriff», dijo en voz baja. «Se trata de propósito». El dorado, o más bien Marcus Wheeler, levantó la vista con dificultad. Su orgullo aún brillaba en los ojos, pero ya no había arrogancia, solo incredulidad. «No me mataste», dijo entre dientes. «¿Por qué?» Samuel guardó su revólver con lentitud. «Porque matar no cura, solo multiplica la herida». El sheriff se arrodilló junto al herido, revisando la herida del brazo. «Saldrá vivo», dijo, aunque la bala rozó el hueso. Samuel asintió y, sin decir más, se dio media vuelta. Caminó hacia el hotel bajo el murmullo del pueblo que empezaba a salir de su escondite. Cada paso del viejo sonaba como una página que se cerraba. Desde la ventana del salón, Liam y Alina lo observaban. «Ganó», susurró ella con lágrimas en los ojos. «No», respondió Liam, «solo sobrevivió». En el suelo, Marcus miró su pistola dorada, caída junto al polvo. La empuñadura brillaba bajo el sol como una promesa rota. «Tómala», le dijo Samuel sin mirarlo. «O déjala, pero entiende lo que pesa». Marcus la sostuvo un instante, y luego la dejó caer de nuevo. «No puedo seguir con esto». Samuel se detuvo, sin volverse. «Entonces quizá todavía haya esperanza para ti». El viejo entró al hotel de Marta Ríos. La mujer lo esperaba en la puerta con una mezcla de respeto y miedo. «¿Todo terminó?», preguntó. Samuel miró hacia la calle. El viento levantaba la arena, borrando las huellas de los dos hombres. «Nada termina, Marta. Solo cambia de forma». Subió a su habitación, se sentó frente al espejo y sacó de su bolsillo una pequeña fotografía gastada. Una mujer y un niño de unos 10 años. La imagen estaba doblada en las esquinas, casi borrada por el tiempo. «Lo hice, Ana», susurró. «Tardé 20 años, pero lo hice». Una lágrima se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de cansancio. Por primera vez en décadas, se permitió respirar sin miedo. Afuera, el pueblo se movía lentamente. La gente salía de las casas, algunos con curiosidad, otros con alivio. El sheriff ordenó que llevaran a Marcus al consultorio de Doc Salvatierra. «No lo encierres», dijo Samuel al pasar junto a él. «El peor castigo para un hombre así es tener que vivir con lo que ha hecho». Liam se acercó, aún aturdido por lo que había presenciado. «Señor Drake, ¿por qué lo defendió? ¿Por qué no lo dejó morir?» Samuel se detuvo frente a él. «Porque una vez alguien me salvó cuando yo tampoco lo merecía». «¿Y esa persona?». El viejo sonrió débilmente. «Nunca supe su nombre, pero su perdón me pesó más que cualquier bala». El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de rojo. Silver Moon parecía volver a respirar. Pero mientras Samuel se alejaba por la calle vacía, su sombra larga se estiraba en el polvo, recordándole que los fantasmas no mueren con los duelos, solo cambian de rostro. Esa noche, el viento sopló desde el norte, trayendo consigo el sonido lejano de una armónica. Y en algún lugar del desierto, una historia vieja empezaba a renacer. La noche cayó sobre Silver Moon con un silencio denso, casi religioso. El duelo del mediodía se había convertido en leyenda antes de que el sol terminara de ocultarse. En cada mesa del salón la espuela de plata, en cada esquina polvorienta, los hombres repetían la misma historia. El viejo Samuel Drake venció al dorado. Pero nadie mencionaba que no hubo muerte, ni venganza, solo un disparo que eligió la misericordia sobre la gloria.
En el consultorio de Doc Salvatierra, Marcus Wheeler yacía en una camilla, con el brazo vendado y los ojos fijos en el techo. «Podrías haber perdido la vida, muchacho», dijo el doctor mientras preparaba una infusión. «O el alma, que a veces pesa más». Marcus no respondió. Su mirada estaba vacía, clavada en algún punto que solo él podía ver. Cuando el médico se alejó, murmuró apenas: «Él me perdonó. Y eso duele más que la bala». Afuera, el desierto murmuraba bajo la luz fría de la luna. Samuel Drake se sentó en el porche del hotel, con su viejo revólver sobre las rodillas. No dormía desde hacía días, pero sus ojos estaban más despiertos que nunca. Marta Ríos salió con una lámpara y una jarra de café. «Debería descansar, señor Drake. Los viejos descansan cuando el alma los deja», respondió, sin apartar la vista del horizonte oscuro. «¿Es cierto que fue su aprendiz?» «Lo fue», dijo Samuel después de un largo silencio. «Y lo será siempre, aunque intente olvidarlo». El viento levantó una nube de polvo. En la lejanía, un trueno seco resonó. No era tormenta, era un disparo. Samuel apretó la mandíbula. «No puede ser», susurró. Marta lo miró, asustada. «¿Qué pasa?» Ese sonido no fue cualquiera. Reconocería ese disparo aunque estuviera sordo. Se puso de pie, tomó su sombrero y caminó hacia la puerta. «¿A dónde va?», preguntó ella. «A ver si los muertos aprendieron a disparar». El viejo caminó hasta la calle principal. El aire olía a metal y tierra recién abierta. La luna iluminaba el polvo suspendido, como si todo el pueblo respirara miedo. El sheriff Amos apareció desde el otro extremo, con el rifle en la mano. «Drake, ¿lo escuchó también?» «Sí». «¿Dónde?» «En el camino al cementerio. Encontramos un caballo muerto. Y esto». Le tendió una moneda de oro, brillante incluso en la oscuridad. Samuel la tomó entre los dedos. El brillo le devolvió el reflejo de un pasado que creía enterrado. «No puede ser», murmuró. «Pensé que todos habían muerto en Black Hollow». «¿Quiénes?» «Los que juraron seguir la sombra. Los hijos del polvo». El sheriff frunció el ceño. «¿Una banda?» «No una banda», corrigió el viejo. «Una secta. Eran hombres sin alma, pistoleros que adoraban la velocidad más que la vida. Y yo los entrené. Antes de darme cuenta de lo que había creado». Amos tragó saliva. «¿Está diciendo que hay más como el Dorado?» Samuel miró el desierto, donde la luna se alzaba roja y enorme. «Peores. Y si uno de ellos ha vuelto, Silver Moon aún no ha visto su última sangre». En el horizonte, una silueta montada avanzaba lentamente, envuelta en polvo y oscuridad. El reflejo de una pistola plateada centelleó bajo la luz de la luna. Samuel sintió un escalofrío correrle por la espalda. «Dios mío», susurró. «Es Ezra Holt». El sheriff apretó el rifle. «¿Quién demonios es ese?» «Mi primer discípulo», dijo el viejo con voz quebrada. «El que nunca debió aprender a disparar». El viento sopló más fuerte. El caballo se detuvo frente al pueblo. El hombre que lo montaba levantó el rostro. Joven, elegante, con una cicatriz que cruzaba su mejilla. Sonrió. «Buenas noches, maestro», dijo con voz suave. «Vine a devolverle lo que me enseñó». Samuel no respondió. Solo giró el tambor de su revólver y comprobó que había 6 balas cargadas. «Entonces, hijo», susurró, «que empiece el segundo acto». El eco de los cascos resonó en la calle vacía, y Silver Moon volvió a contener la respiración. El duelo del mediodía había terminado, pero la verdadera guerra de las sombras apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Silver Moon amaneció envuelto en una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Nadie hablaba del duelo, pero todos lo sentían en la piel, como una electricidad silenciosa. Los pájaros no cantaban, y el polvo parecía moverse distinto, como si el desierto mismo presintiera lo que se avecinaba. Frente al salón, la espuela de plata, el sheriff Amos y Doc Salvatierra observaban el camino del este, donde una nube de polvo se alzaba lentamente. No era el viento, era un jinete. «No me gusta esto», dijo el sheriff ajustándose el cinturón. «Ese tipo no vino a beber whisky». El doctor frunció el ceño. ¿Quién sería tan insensato para venir aquí después de lo de ayer?
Amos lo miró, grave. Alguien que busca un cadáver o crear uno nuevo. El jinete se detuvo frente al pueblo. Era Ezra Holt, alto, de mirada fría y sonrisa afilada como una navaja. Llevaba una gabardina oscura y una pistola de plata colgando de su cadera, tan pulida que reflejaba el sol como un espejo. «Sheriff Blake, supongo», dijo con voz suave, casi cortés. «Busco a Samuel Drake». Amos no respondió. «¿Y para qué lo busca?» Ezra desmontó lentamente, clavando las espuelas en la tierra con un sonido metálico. «Digamos que tengo una deuda con él. Una vieja lección que necesita un final». Mientras tanto, en el borde del pueblo, Samuel afilaba un cuchillo junto al establo. Su mirada era la de un hombre que reconocía los pasos del pasado acercándose. «Así que viniste, Ezra», murmuró sin levantar la vista. «Nunca fuiste de dejar los asuntos sin resolver». Liam Calder se acercó corriendo. «Señor Drake, el sheriff dice que un forastero lo está buscando». Samuel sonrió con amargura. «No es un forastero, hijo. Es un fantasma con buena puntería». En el centro del pueblo, Ezra miró alrededor con calma. «Hermoso lugar. Tranquilo. Casi parece un buen sitio para morir». El Dorado, aún con el brazo en cabestrillo, salió del consultorio de Doc Salvatierra. Su rostro palideció al verlo. «Ezra, no. No vengas con esto». Ezra giró lentamente la cabeza. «¿Tú también sigues vivo, Marcus?» «Bajé el arma. Ya no soy ese hombre». «Entonces eres menos que un recuerdo», respondió Holt con desdén. «Un pistolero sin pistola no es más que un eco». El sheriff intentó interponerse, pero Ezra lo ignoró y caminó directo hacia el hotel, donde Samuel lo esperaba sentado en una silla de madera, un cigarro apagado entre los labios. Cuando se vieron, el aire se detuvo. «No pensé volver a verte», dijo Samuel. «Y yo no pensé volver a necesitarte», respondió Ezra. «Pero resulta que los fantasmas no descansan hasta que alguien los entierra». Samuel se incorporó con el peso de los años en la espalda. «Si viniste a matarme, no tendrás que buscar excusas. No vengo por venganza, viejo», replicó Ezra, sus ojos brillando con una locura tranquila. «Vengo por el título». «¿El título?» «Sí, el más rápido del oeste. Tú lo tuviste. Luego Marcus. Ahora me toca a mí». El silencio fue tan profundo que se oía el crujir de las tablas bajo sus botas. Samuel lo observó largo rato, con una mezcla de tristeza y culpa. «Sigues buscando coronas en un reino de tumbas». Ezra sonrió, mostrando un destello de oro en los dientes. «Y tú sigues creyendo que el perdón es más rápido que una bala». El sheriff dio un paso adelante. «No permitiré otro duelo aquí». Ezra se giró sin perder la sonrisa. «Entonces tendrá que dispararme usted, sheriff. Y no creo que lo haga más rápido que yo». Samuel levantó una mano, deteniéndolo. «No dispares, Amos. Esto no es asunto tuyo». El viejo se colocó de pie, alzando lentamente el revólver. «Si quiere mi título, muchacho, tendrá que ganárselo. Pero no en la calle». Ezra frunció el ceño. «¿Dónde, entonces?» Samuel lo miró fijo. «En Cañón Ceniza, donde comenzó todo». Ezra asintió lentamente. «Perfecto. Donde nacen los fantasmas, mueren los hombres». Y sin decir más, subió a su caballo y cabalgó hacia el oeste. Samuel observó el horizonte, donde el polvo se levantaba bajo el sol poniente. Sabía que no podía escapar. Su pasado lo había encontrado, y esta vez no habría perdón. El amanecer encontró a Samuel Drake ya en camino, cabalgando hacia el oeste, rumbo a ese lugar que había jurado no volver a pisar jamás, el Cañón de Ceniza. Detrás de él, el sol nacía como una herida encendida sobre las colinas. El viento levantaba nubes de polvo que se arremolinaban a su alrededor, como si el desierto tratara de retenerlo, de advertirle que algunos recuerdos debían quedarse enterrados. Cada paso de su caballo resonaba con un eco antiguo. A su mente volvían rostros, voces, disparos. 20 años atrás, en ese mismo cañón, había comenzado su infierno. El Cañón de Ceniza no era un lugar cualquiera. Era una grieta profunda en la tierra,
una herida abierta donde el sol apenas alcanzaba a colarse entre las rocas. Allí, el aire olía a pólvora vieja y a traición. Fue allí donde Samuel entrenó a los primeros hijos del polvo, un grupo de hombres huérfanos, fugitivos y exsoldados, que él convirtió en los mejores tiradores del territorio. Lo hizo con la esperanza de darles propósito, pero ellos encontraron otra cosa: poder. Los recordó uno a uno Marcus Wheeler, el huérfano que disparaba más rápido que su sombra; Ezra Holt, el predicador caído que cambió la Biblia por una Colt plateada; y otros tantos que ya estaban muertos. Todos habían sido su creación, y ahora, uno a uno, estaban regresando del olvido. El sheriff Amos Blake, montando un par de kilómetros detrás, lo alcanzó al mediodía. «Demonios, viejo, te moviste como si el diablo te persiguiera». Samuel no se giró. «¿Por qué lo hace? No dejaré que vayas solo. No puedes detener lo que viene, sheriff». «Tal vez no», replicó Amos, «pero puedo ser testigo. Alguien tendrá que contar la historia cuando esto termine». Samuel asintió apenas. «Entonces guarda bien los ojos, porque el cañón no perdona a los curiosos». Llegaron al borde al caer la tarde. El paisaje parecía de otro mundo: piedras negras, grietas profundas, el eco de algo que no era viento. «¿Por qué lo llaman cañón de ceniza?», preguntó Amos. Samuel desmontó y acarició el suelo seco. «Porque una vez ardió aquí el fuego del infierno». El viejo sheriff lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». Samuel se sentó sobre una roca, mirando al horizonte. «Hace 20 años, yo estaba cansado de ver morir inocentes. Quise crear un grupo que impusiera justicia donde la ley no llegaba. Creí que podía enseñarles a ser hombres mejores, pero solo les enseñé a matar sin miedo. ¿Y qué pasó? Me traicionaron, mataron a un pueblo entero, mujeres, niños, todo». Samuel apretó los puños. «Cuando traté de detenerlos, Ezra me apuntó al pecho. Me dijo que yo era su Dios, y que los dioses no merecen vivir». El silencio cayó como una piedra. Amos tragó saliva. «Así que por eso desapareciste, porque no podía seguir siendo el hombre que los creó». Una sombra se movió entre las rocas. Amos levantó el rifle, pero Samuel alzó una mano. «No dispares». Un silbido largo y agudo resonó, seguido por un eco de cascos. Del fondo del cañón emergieron 4 jinetes, vestidos de negro y con pañuelos cubriéndoles el rostro. En el centro, Ezra Holt, montando un caballo oscuro como la noche. «Te dije que volveríamos a vernos, maestro», dijo con voz serena, «y que sería aquí, donde todo empezó». Samuel se puso de pie. «No viniste solo». «Los hijos del polvo nunca mueren», replicó Ezra. «Solo esperan al viento correcto para cabalgar otra vez». Los jinetes se abrieron en formación. El aire se volvió pesado. Amos levantó el arma, pero Samuel lo detuvo. «Esto es entre ellos y yo». «No, viejo», respondió Ezra con una sonrisa. «Esto es entre lo que fuiste y lo que dejaste atrás». La luz del atardecer bañó el cañón con un resplandor rojo. Samuel inhaló profundo. «Entonces terminemos lo que nunca debió empezar». Ezra bajó del caballo, y el metal de su Colt plateada destelló como un rayo de luna. «He esperado 20 años para esto, maestro. Y yo 20 para dejar de correr». Ambos caminaron al centro del cañón. Las sombras de las rocas los envolvieron como si el mundo entero contuviera la respiración. Cuando el primer disparo sonó, el sol desapareció detrás del horizonte. Y la noche del cañón de ceniza empezó con el eco del pasado desenterrándose a balazos. El primer disparo retumbó en las paredes del cañón de ceniza, multiplicándose en ecos interminables. El polvo se alzó como una cortina viva, cegando la vista de todos. Solo los destellos del metal rompían la oscuridad entre las rocas. El sheriff Amos Blake, oculto tras una piedra, intentaba seguir los movimientos, pero era imposible. Los hijos del polvo se movían como sombras antiguas, rápidos, silenciosos, precisos. Samuel Drake avanzaba con paso lento, el revólver en la mano, sus sentidos despiertos como en los días de juventud. Cada sonido,
cada respiración, cada roce de bota sobre piedra. Todo lo percibía como si el tiempo se moviera más despacio. Uno de los jinetes surgió a su izquierda, disparando. Samuel se agachó y respondió con una sola bala. El cuerpo cayó sin un grito. Ezra Holt lo observaba desde lo alto de una roca, su silueta recortada contra el fuego del atardecer. «Aún lo tienes, viejo», dijo. «Pero no puedes contra todos». «No necesito hacerlo», replicó Samuel. «Solo contra quien los mantiene vivos». Ezra rió, el sonido resonando como metal. «¿Todavía crees que los controlo?» «Tú los hiciste así, Samuel. Yo solo los mantuve despiertos». «Los deformé con mis enseñanzas, sí», contestó el viejo, cargando de nuevo el tambor. «Pero tú los convertiste en bestias». 2 disparos más cruzaron el aire. Amos apuntó, disparó, y otro jinete cayó rodando por la pendiente. El sheriff corrió hacia Samuel, agachándose tras una roca. «Son demasiados. No saldremos vivos de aquí». «Entonces haremos que valga la pena morir», dijo Samuel con una sonrisa amarga. Los 2 hombres intercambiaron una mirada, no de miedo, sino de aceptación, y salieron de su cobertura. El cañón rugió con fuego, las balas chispeaban contra las rocas, y el olor a pólvora llenó el aire. Samuel avanzaba como si siguiera una melodía vieja, disparando con precisión fría, cada bala un recuerdo, cada caída una absolución. Cuando el humo comenzó a disiparse, 3 cuerpos yacían inmóviles en el polvo. Solo quedaban Ezra y Samuel. El joven bajó lentamente del risco, con la pistola en la mano, su rostro cubierto de sudor y rabia. «¿Ves lo que hiciste?», gritó. «Nos enseñaste a matar para luego llamarlo pecado. Nos diste propósito y después nos negaste el derecho a existir». Samuel lo miró sin bajar el arma. «No les di propósito, les di herramientas. Fueron ustedes quienes decidieron a quién apuntarlas». Ezra se detuvo a pocos metros. Su voz tembló, más por emoción que por miedo. «Nos abandonaste, viejo. Cuando todo se vino abajo en Black Hollow, tú escapaste. Nos dejaste allí, rodeados, mientras los federales nos masacraban». Samuel bajó la cabeza, con el peso del pasado sobre los hombros. «No escapé. Intenté volver, pero ya era tarde». «Mentira», rugió Ezra. «Estábamos vivos. Yo lo estaba. Marcus también. Y tú desapareciste como un cobarde». El silencio se volvió insoportable. Samuel levantó lentamente la vista. «Tienes razón. Fui un cobarde. No supe cómo enfrentar lo que había creado. Por eso he pasado 20 años buscando una forma de pagar». Ezra apuntó su Colt plateada. «Entonces paga ahora». Samuel asintió. «Hazlo. Pero escucha algo antes». El viejo sacó de su bolsillo una pequeña placa oxidada. Un pedazo de metal grabado con el símbolo de los hijos del polvo. Esto lo encontré entre las ruinas de Black Hollow, en el cuerpo de un niño de 12 años. Ellos lo mataron creyendo que era uno de ustedes». Ezra parpadeó, desconcertado. «¿Qué estás diciendo? ¿Que el infierno que dejamos atrás no fue solo culpa de los federales? Fue uno de los nuestros quien disparó primero». Ezra apretó el gatillo, pero no disparó. «¿Quién?». Samuel respiró hondo. «Marcus, el Dorado. Fue él quien traicionó el grupo. Les vendió las ubicaciones a cambio de dinero y fama. Tú lo sabías, ¿verdad?». Ezra cerró los ojos. Su mano tembló. «Siempre lo sospeché. Pero necesitaba odiarte más que a él. Era más fácil culparte a ti que aceptar que mi hermano nos vendió». Samuel dio un paso adelante. «Entonces ahora lo sabes. No vine aquí para matarte, Ezra. Vine para darte la verdad que te negué 20 años». El joven bajó la pistola lentamente. Sus ojos brillaron con lágrimas y rabia contenida. «¿Y qué hago ahora con todo esto?». «Vive», dijo Samuel bajando su arma. «No hay otra bala que redima más que esa». El eco de la última palabra se perdió entre las paredes del cañón. Ezra cayó de rodillas, rompiendo en un sollozo que no había emitido en 20 años. Y Samuel, exhausto, dejó caer el sombrero al suelo. El sheriff Amos miró el cielo anaranjado y dijo en voz baja:
Quizá el polvo, al fin, empiece a asentarse. Pero Samuel sabía que el polvo del desierto nunca se asienta del todo. Solo cambia de forma, esperando el próximo viento. El sol comenzaba a morir sobre el horizonte del cañón de ceniza, tiñendo las rocas de rojo y sombra. El aire olía a fuego y metal. Entre el eco de los disparos, Ezra Holt permanecía de rodillas, mirando a Samuel Drake con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. El viejo bajó el arma, su respiración áspera como un fuelle oxidado. «Todo este tiempo», dijo Ezra con voz quebrada, «lo culpé por dejarnos, por convertirnos en monstruos». Samuel asintió lentamente. «Y tenías razón, fui un cobarde». Pero Marcus miró al suelo. Él llevó esa cobardía a otro nivel. El sheriff Amos se acercó, rifle en mano, pero sin apuntar. ¿El Dorado los traicionó? Samuel cerró los ojos. Vendió nuestros nombres. Los federales nos cazaron uno por uno. A mí me dieron por muerto. ¿Y él? Tomó la fama que dejó la masacre. Ezra golpeó el suelo con el puño, su voz temblando. ¿Y aún lo perdonaste? Sí, dijo Samuel mirándolo fijo. Porque el odio es un pozo que no tiene fondo, y ya bebí de él más de lo que un hombre puede soportar. El silencio se estiró. Solo el viento gemía entre las grietas del cañón. Samuel extendió la mano. «Ven conmigo, hijo. No hay nada que ganar aquí». Ezra levantó la vista. En sus ojos había una lucha vieja. Orgullo contra arrepentimiento. Finalmente, tomó la mano del viejo y se puso de pie. Pero antes de que pudieran decir más, un disparo rompió el aire. ¡Bang! La bala pasó silbando junto a la oreja de Samuel y golpeó una roca detrás. Desde lo alto de una cresta, una figura emergió entre el polvo. Un sombrero negro, una chaqueta raída y una mirada que Samuel conocía mejor que su propio reflejo. Marcus Wheeler, el Dorado. ¡Qué conmovedor!, dijo con voz seca. Padre e hijo reconciliándose sobre las ruinas del infierno. Samuel apretó la mandíbula. Deberías estar lejos de aquí. ¿Y perderme esto, el último acto del viejo maestro? No. Descendió lentamente por la pendiente, con su pistola dorada brillando bajo el sol moribundo. Vine a cerrar el círculo. Ezra dio un paso al frente, furioso. ¡Tú! ¡Tú nos traicionaste! ¡Vendiste a tus hermanos! Marcus sonrió sin negar nada. Siempre supe que alguno de ustedes descubriría la verdad. Pero mírate, Ezra. Llorando en la arena, igual que entonces. No aprendiste nada. Samuel dio un paso hacia él. Y tú no cambiaste en 20 años. Sí cambié, replicó Marcus. Dejé de creer en redenciones. Alzó la pistola. Tú mataste mi orgullo aquel mediodía, viejo. Ahora vengo por lo que queda de ti. El sheriff Amos levantó el rifle, pero Samuel levantó la mano. «No intervenga, sheriff», Ezra gritó. «¡No lo haga! ¡Él no vale otra bala!» «No, hijo», respondió Samuel, sin apartar la mirada del Dorado. «Pero mi paz sí». El sol se hundía del todo, y el cañón se tiñó de un rojo oscuro. Marcus dio un paso, y su sombra se mezcló con la de Samuel. «¿Listo para tu segundo duelo, viejo?» Samuel asintió. «Esta vez no dispararé para perdonar». El Dorado sonrió. «Bien. Así te prefiero». Los dos hombres se miraron una última vez. El viento sopló, llevando el polvo y el eco de sus vidas pasadas. El tiempo se detuvo. Dos almas. Una sola bala de distancia. ¡Bang! El estruendo sacudió el cañón. El humo cubrió el aire. Cuando se disipó, Marcus estaba de pie, con los ojos abiertos pero vacíos. Cayó de rodillas y luego al polvo. Samuel se tambaleó, el arma aún humeante. Una línea roja cruzaba su hombro izquierdo, pero seguía vivo. Ezra corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que cayera. «Lo hizo, viejo», dijo entre sollozos. «Lo hizo». Samuel sonrió débilmente. «No, hijo. Él lo hizo». Por fin, dejó de correr. El sheriff Amos observó el cuerpo del Dorado, el oro de su pistola manchado de sangre y arena, y entendió que el oeste acababa de enterrar su última leyenda. Esa noche, el fuego crepitó frente al campamento. Samuel,
con el brazo vendado, miraba las llamas en silencio. Ezra, sentado a su lado, limpiaba la colt plateada. «¿Qué haremos ahora, maestro?», preguntó. «Seguir vivos, Ezra. Eso ya es bastante». El viejo levantó la vista al cielo estrellado. «Dicen que el polvo recuerda los pasos de los hombres que lo cruzan». Ezra sonrió apenas. «Entonces este desierto no olvidará a los tuyos». Samuel cerró los ojos, dejando que el viento del oeste soplara sobre su rostro. Por primera vez en 20 años, no sentía peso alguno. Solo el silencio. Solo paz. Y el cañón de ceniza guardó ese silencio, eterno y sagrado, como un santuario donde los fantasmas del polvo por fin descansaban. 3 días después, el viento del desierto volvió a soplar hacia el este, trayendo consigo el olor a sangre vieja y humo apagado. Silver Moon parecía otro pueblo, más silencioso, más pesado. Las historias del cañón de ceniza ya corrían de boca en boca, adornadas por la imaginación de los testigos que nunca estuvieron allí. Pero los que sabían la verdad, el sheriff Amos, Ezra y el viejo Samuel Drake, preferían callar. A media mañana, el carruaje del doctor Salvatierra chirrió hasta detenerse frente a la posada de Marta Ríos. Samuel bajó despacio, apoyado en el hombro de Ezra. El vendaje de su brazo asomaba bajo la chaqueta, y su paso era lento pero firme. El pueblo entero se detuvo para mirarlo. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió. El sheriff los esperó en el porche, el sombrero en la mano. «Bienvenido a casa, Sam», dijo con voz ronca. El viejo sonrió con cansancio. «Nunca pensé que volvería a llamarle así, sheriff». «Yo tampoco pensé verte regresar respirando», replicó Amos con una media sonrisa. «Pero el oeste siempre guarda una última sorpresa para los tercos». Ezra ayudó a Samuel a sentarse en una mecedora junto a la entrada. Los 2 hombres quedaron en silencio un largo rato, observando la calle principal, bañada por la luz dorada del atardecer. Los niños jugaban cerca del abrevadero. El polvo se levantaba en pequeños remolinos. La vida, poco a poco, se abría paso otra vez. «¿Qué planeas hacer ahora, muchacho?», preguntó Samuel, rompiendo el silencio. Ezra miró al horizonte. «Pensaba irme hacia el norte, tal vez buscar trabajo en un rancho, algo que no huela a pólvora». «Buena elección», asintió Samuel. «Pero antes, quiero que hagas algo por mí». El viejo sacó de su bolsillo la pistola dorada de Marcus Wheeler. Estaba limpia, reluciente, pero su brillo parecía apagado, como si el metal también guardara duelo. «Tómala», dijo Samuel. «No para usarla, para guardarla». Ezra dudó. «No puedo aceptarla». «Sí puedes. Esa arma ha matado demasiados hombres. Alguien tiene que recordarlos, no olvidarlos». El joven tomó la pistola con respeto. La sostuvo un momento y luego la guardó en una funda vacía. «Lo prometo, maestro. No disparará nunca más». El sheriff los observaba desde el umbral, en silencio. «¿Y tú, Sam?», preguntó finalmente. «¿Qué harás tú?». Samuel miró el cielo, donde un grupo de cuervos cruzaba hacia el oeste. Descansar un poco. Tal vez escribir la historia de todo esto. Alguien debe dejar constancia, antes de que el polvo se la trague. Marta salió con 2 vasos de limonada y los dejó sobre la mesa. «Deberían brindar», dijo, «por seguir vivos». Samuel alzó el vaso y miró a Ezra. «Por los que se fueron, y por los que aún cabalgan. Por el maestro», añadió Ezra. «No», corrigió Samuel sonriendo con dulzura. «Por los hombres que aprendieron a no disparar». El sol se ocultó lentamente detrás de las montañas. Las sombras se alargaron sobre el polvo y Silver Moon volvió a respirar en paz. Esa noche, por primera vez en décadas, el viejo Samuel durmió profundamente. No soñó con disparos, ni con gritos, ni con sangre. Soñó con un campo abierto, una brisa tibia y el sonido distante de un caballo trotando hacia el amanecer. A la mañana siguiente, cuando Ezra fue a buscarlo, encontró la mecedora vacía y el sombrero del viejo descansando sobre ella. El viento soplaba suave, y sobre la arena,
Las huellas de unas botas se alejaban en dirección al horizonte, donde el cielo y la tierra se confundían. Ezra sonrió, sabiendo que su maestro ya había partido. No al infierno, ni al cielo, sino al polvo del oeste, donde descansan los hombres que comprendieron que la velocidad no salva, pero el perdón sí. El sheriff Amos colocó el sombrero contra el pecho y murmuró: «Descansa, Sam, el desierto te recuerda». Y cuando el viento sopló otra vez, pareció traer consigo una voz lejana, suave como un suspiro. «El polvo no olvida, solo espera». Pasaron 10 años desde aquel amanecer en que Samuel Drake desapareció entre las arenas del oeste. El tiempo, como siempre, hizo lo suyo. Borró huellas, suavizó recuerdos y convirtió a los hombres en mitos. En Silver Moon, nadie volvió a ver al viejo pistolero, pero todos hablaban de él como si aún estuviera sentado en su mecedora, vigilando el horizonte. Los niños crecieron escuchando su nombre entre susurros. En las tabernas, los viajeros contaban versiones cada vez más fantásticas. Dicen que sobrevivió y vive entre las montañas como un espíritu. No, amigo. Samuel Drake cabalga con los vientos del desierto. Cuando la arena se levanta, es él quien pasa. Y así, el viejo maestro se convirtió en leyenda, el hombre que disparó para perdonar. Ezra Holt ahora tenía canas en las sienes y una mirada serena. Vivía en un pequeño rancho cerca del río, cultivando maíz y criando caballos. En su cabaña, colgada sobre la chimenea, descansaba la pistola dorada de Marcus Wheeler. Nunca la volvió a usar. A veces, en las noches de luna llena, se sentaba frente al fuego y le contaba historias a su hijo pequeño. «Papá, ¿es verdad que tú fuiste un forajido?», preguntaba el niño con ojos brillantes. Ezra sonreía. «No, hijo. Fui un hombre que se perdió buscando algo que ya tenía, un lugar al que llamar hogar». El niño señalaba la pistola en la pared. «¿Y esa? ¿Era tuya?» «Era de un hombre que creyó que el oro podía reemplazar su alma», respondía Ezra con calma. «Ahora está ahí para recordarnos que el brillo no vale más que la vida». Cada año, cuando llegaba el aniversario del duelo, Silver Moon celebraba una pequeña ceremonia. El sheriff Amos, ya encorvado por la edad, colocaba una flor seca sobre una piedra en el borde del desierto. Esa piedra llevaba una inscripción sencilla, tallada por las manos de Ezra. «Aquí descansa Samuel Drake, el hombre que enseñó al polvo a perdonar». Una tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja, un jinete solitario apareció en el horizonte. Ezra lo vio venir desde su porche. Era joven, de mirada decidida, con una vieja Colt colgando del cinturón. «¿Busca trabajo, muchacho?», preguntó Ezra. «No, señor», respondió el joven. «Busco una historia. Dicen que aquí vivió el último de los hijos del polvo». Ezra suspiró y lo invitó a sentarse. «Entonces te contaré cómo el polvo aprendió a detener una bala». El muchacho escuchó en silencio mientras el viento soplaba, levantando remolinos dorados. Cuando la historia terminó, Ezra miró hacia el desierto y murmuró: «A veces pienso que aún lo oigo cabalgar». El joven sonrió. «Quizás lo haga, señor. Las leyendas nunca mueren». Ezra miró el horizonte una última vez. El sol se escondía, y por un instante juró ver una silueta solitaria a caballo moviéndose entre el polvo. No era un fantasma, ni una sombra. Era Samuel Drake, montando hacia el ocaso, su figura fundiéndose con la tierra, y entonces comprendió que algunas almas no se van. Solo siguen cabalgando, en las historias que nunca terminan. La historia de Samuel Drake había cruzado desiertos, montañas y fronteras. Se contaba en tabernas, fogones y estaciones de tren. Algunos la repetían con respeto, otros como un simple cuento para pasar la noche. Pero con los años, la leyenda del viejo pistolero que disparó para perdonar se volvió una de esas historias que se confunden con el viento. Nadie sabe si ocurrió, o si el desierto la inventó para no olvidar. En un pequeño pueblo del norte llamado Redemption Crossing, un joven periodista llamado Elías Varela llegó desde la ciudad buscando una nota que reviviera su carrera. Su jefe le había dicho: «Ve al oeste y encuentra una historia que valga la pena.
una que huela a verdad y a polvo. Elías viajó durante semanas. En cada cantina escuchó el mismo nombre: Samuel Drake, el fantasma de Silver Moon. Disparaba más rápido que su sombra, pero nunca mataba sin razón, decían unos. Salvó a un pueblo entero del infierno, aseguraban otros. Y uno, con voz ronca y mirada perdida, murmuró: si lo buscas, cuidado. Algunos fantasmas no quieren ser encontrados. El joven llegó a Silver Moon al atardecer. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Las fachadas de madera, las ventanas cubiertas de polvo, el viejo salón, la espuela de plata, aún abierto, aunque solo quedaban 3 mesas y un cantinero silencioso. Pidió whisky y preguntó: ¿quién fue Samuel Drake? El silencio cayó como un telón. Un anciano, sentado en la esquina, levantó la vista. Era Ezra Holt, ya canoso, pero con los ojos tan vivos como antaño. «Depende», dijo. «¿Quieres saber del hombre o de la leyenda?» Elías sacó su cuaderno. «Del hombre. Las leyendas se inventan, los hombres dejan huellas». Ezra sonrió. «Entonces estás en el lugar correcto, hijo. Yo cabalgué con él». El periodista encendió su grabadora y escuchó. Ezra habló durante horas, del duelo del Dorado, del cañón de ceniza, de los hijos del polvo. Su voz era áspera, pero cada palabra tenía el peso de una bala disparada con verdad. Cuando terminó, el fuego del salón ya se había apagado. Elías cerró su libreta con las manos temblando. «Si todo eso es cierto, usted conoció al hombre que cambió la forma de morir en el oeste». Ezra miró su copa vacía. «No, hijo. Conocí al que cambió la forma de vivir». El periodista salió del salón y caminó hasta las afueras del pueblo. Allí, bajo un viejo árbol, encontró una piedra con una inscripción casi borrada. «Aquí descansa Samuel Drake». El polvo recuerda a quien aprendió a perdonar. El viento sopló fuerte, levantando una nube de arena que le azotó el rostro, y por un instante creyó escuchar una voz lejana, firme y serena. «No dispares por ira, dispara por justicia». Elías sonrió. Cerró su libreta y murmuró: «Gracias, viejo. Tu historia no morirá en el polvo». Esa noche, mientras regresaba por el camino del desierto, el periodista levantó la vista y vio una figura a caballo, apenas una sombra contra el brillo de la luna. No llevaba prisa, solo cabalgaba despacio, dejando una estela dorada tras de sí. Elías detuvo su caballo, asombrado. Samuel Drake. Pero la silueta se desvaneció entre el viento. El joven comprendió que el viejo pistolero no estaba muerto. Simplemente había pasado a formar parte del polvo mismo. Y mientras el viento seguía soplando sobre el oeste infinito, una nueva voz se alzaba, lista para contar la historia otra vez. Porque las leyendas del desierto no terminan cuando se apaga el disparo, sino cuando el último narrador deja de recordarlas. La noche se había derramado sobre el desierto como un manto de terciopelo oscuro. El aire estaba quieto, y el silencio parecía más profundo que nunca. Sobre el horizonte, la luna llena ascendía lenta, enorme, bañando de plata las dunas que rodeaban a Silver Moon. El periodista Elías Varela, de regreso hacia el este, detuvo su caballo al borde de una colina. Detrás de él, el pueblo quedaba reducido a luces diminutas, perdidas en la inmensidad. Sacó su libreta y escribió las últimas líneas de su crónica. El viejo Samuel Drake no fue un santo ni un demonio, fue un hombre. Y tal vez eso sea lo que el oeste más necesita recordar. Cerró la libreta, suspiró y miró el cielo. Entonces lo vio. A lo lejos, entre las sombras del desierto, una figura a caballo avanzaba despacio. Su silueta se recortaba bajo la luna, el sombrero inclinado, el poncho ondeando al viento. No había duda. Era él, Samuel Drake. O quizás solo su eco. Elías no se movió. No quiso romper la magia de ese instante. El viejo cabalgaba con la serenidad de quien ya no pertenece al mundo, pero tampoco lo ha abandonado del todo. Su sombra se deslizaba sobre la arena, proyectándose hasta donde el desierto ya no tenía fin. Por un momento, el periodista sintió que el tiempo se detenía.
El viento sopló y trajo consigo un murmullo casi humano. El polvo recuerda. Elías cerró los ojos. Cuando los abrió, la figura había desaparecido. Solo quedaba la luna reflejándose en las arenas infinitas. En Silver Moon, mientras tanto, Ezra Holt dormía junto a la chimenea. El fuego crepitaba y sobre la pared, la pistola dorada brillaba con una luz tenue, como si respirara. El viento entró por la ventana abierta, moviendo suavemente el sombrero viejo que descansaba sobre una silla. Ezra despertó un instante, sonrió y murmuró medio dormido: «Buen viaje, maestro», y volvió a cerrar los ojos. Afuera, el viento del oeste rugió una vez más, arrastrando la arena, borrando los caminos, como si el desierto reclamara de vuelta a su hijo. Cuando el amanecer llegó, una nueva marca apareció sobre la piedra del memorial. Nadie la talló. Nadie la vio hacerse. Decía simplemente: «El perdón también deja huellas». El sol ascendió, y la brisa levantó una última nube de polvo dorado. Entre ella, por un segundo eterno, se dibujó una figura solitaria a caballo. Y luego se desvaneció para siempre. Ese día, el oeste guardó silencio. Y en el eco de ese silencio, nació una nueva leyenda. Una que los hombres contarían bajo el fuego, cuando la noche los obligara a mirar sus propios fantasmas. Porque algunos nombres, cuando el viento los pronuncia, ya no pertenecen a los hombres, sino al polvo eterno del desierto. Dicen que el viento del oeste no olvida, que guarda en su arena las voces de los hombres que se atrevieron a desafiar el destino. Algunos lo llaman eco, otros lo llaman leyenda. El polvo sigue viajando sobre las colinas de Silver Moon, llevando consigo los nombres de aquellos que vivieron entre la pólvora y el perdón. Allí, donde los caminos se cruzan y la justicia se mide al mediodía, todavía se escucha un rumor cuando el viento sopla hacia el sur. Samuel Drake cabalga otra vez. Ya no busca duelos, ni gloria, ni redención. Solo acompaña a los perdidos, a los que aún creen que una bala puede cambiar un destino. Porque en cada historia del viejo oeste hay un hombre cansado, una pistola cargada y un alma buscando paz. Y cuando el polvo se levanta, no es el fin de la historia, es el comienzo de otra. Cuéntame, viajero, ¿qué harías tú si tu pasado te desafiara en la calle al mediodía? ¿Dispararías por orgullo o por perdón? Quizás ahí esté la respuesta que Samuel Drake buscó toda su vida. La cámara se aleja del desierto. La luna llena brilla sobre el polvo. Una silueta a caballo se disuelve entre la arena, y una última frase aparece escrita en la pantalla, con letras doradas que el viento casi borra. El polvo recuerda. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu comentario. Cuéntame desde qué país nos escuchas, y qué aprendiste del viejo Samuel Drake. ¿Crees que el perdón puede ser más fuerte que una bala? Tu opinión puede ser parte del próximo relato del viejo oeste. Suscríbete a Crónicas del Oeste Perdido, y cabalguemos juntos hacia la próxima leyenda.